transmitir el más sincero pésame a las personas afectadas, familiares, amigos y allegados de las víctimas del incendio ocurrido el jueves 22 de febrero en la avenida del Maestro Rodrigo de Valencia, trasladando el sentimiento de tristeza y dolor, así como su solidaridad con todos ellos. Asimismo, acuerdan agradecer la entrega y abnegación en el cumplimiento de su deber a los miembros de los cuerpos y servicios de seguridad y emergencias y muy especialmente a los bomberos y policías locales, así como la colaboración, el civismo y la generosidad mostrado por los vecinos, ciudadanos y entidades que desinteresadamente estaban ayudando a los afectados. Desde el mismo momento del inicio de tan trágico y pavoroso incendio, han sido muchas las personas y entidades que han colaborado o se han ofrecido a colaborar. Una corriente de solidaridad se ha instalado en la ciudad. Las muestras de empatía y apoyo han sido y son incesantes y constantes. El trabajo incansable, especialmente del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia y también del Consorcio Provincial de Bomberos, la colaboración y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Generalitat y de la Policía Local, así como de la Unidad Militar de Emergencias y de los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana, personal judicial y forense, han sido un ejemplo de responsabilidad y de servicio público que debe ser merecedor de un reconocimiento formal sin perjuicio de otros eventos más solemnes que pudieran plantearse. Además, una serie de personas y entidades públicas y privadas, así como el personal de varios servicios municipales y de las administraciones públicas estatal, autonómica y provincial, han estado trabajando incansablemente a lo largo de los últimos días, especialmente el fin de semana, para paliar en la medida de lo posible y con la mayor celeridad la situación de las personas afectadas por el incendio y son también dignas de reconocimiento por parte de esta Cámara. Por todo ello, les Corts Valencianes recuerdan, primero, agradecer y reconocer formalmente el trabajo en las tareas de extinción, rescate y atención temprana a las víctimas en el incendio del complejo residencial del barrio de Campanar, llevado a cabo por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial de Bomberos, por los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana, las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, de la Generalitat Valenciana y especialmente de la Policía Local, de la Unidad Militar de Emergencias, del personal voluntario de Protección Civil y personal judicial y forense. Segundo, agradecer y reconocer formalmente el trabajo realizado en las tareas de gestión técnica y administrativa, así como de atención a las víctimas del trágico incendio, al personal de los servicios municipales, SAUS y Cruz Roja, que han estado trabajando incansablemente a lo largo de los últimos días, incluso durante el fin de semana, para paliar en la medida de lo posible y con la mayor celeridad la situación de las personas afectadas por el incendio. Tercero, agradecer y reconocer formalmente a las personas particulares y diversas entidades públicas y privadas su colaboración y solidaridad. Cuarto, agradecer a la Casa Real, al Gobierno de España, al Gobierno valenciano y autoridades de la Administración del Estado, de la Generalitat, de la Diputación Provincial de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia y de otras administraciones públicas las muestras de solidaridad y apoyo con las víctimas. Quinto, agradecer a los medios de comunicación el seguimiento o tratamiento de las informaciones facilitadas a la ciudadanía. Palau d'Esbólgia, 28 de febrero de 2024. Está firmada la